Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. Bien, hoy tenemos un tema muy ecuménico. Claro, porque vamos a hablar del verdadero y del falso ecumenismo. ¿Cómo es eso? ¿Existe un falso ecumenismo? Sí. Hay personas que están practicando un ecumenismo que no es el que recomienda ni aprueba la Iglesia Católica. Y por otro lado, hay un verdadero ecumenismo que debemos de practicar los católicos, que la Iglesia nos invita a practicar. Hoy entonces vamos a responder ¿qué significa ecumenismo? ¿Quería Cristo una sola iglesia o muchas? ¿Por qué hay tanta división en el cristianismo? ¿Y qué es el falso irenismo? Muy bien, ¿qué es ecumenismo? Ecumenismo es una palabra del griego que encierra dos palabras, es decir, es una palabra compuesta, oikou y mene, de ahí que suene ecumene o ecumenismo, oikoumene, y significa casa habitada. ¿Qué significa ecumenismo? Casa habitada, o también se puede traducir como mundo habitado, y es el movimiento que busca la unidad de todos los cristianos en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Porque ya lo hemos visto en otros temas del curso de respuestas católicas. ¿Cuál es la casa de Dios? Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por si tardo, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la casa del Dios vivo? La iglesia. Y la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, el ecumenismo lo que busca es reunir a todos los cristianos del mundo en la casa de Dios. ¿En qué? En la iglesia del Dios vivo. En esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Ahora bien, ecumenismo es diferente al diálogo interreligioso. A veces se ha confundido cuando, por ejemplo, el Papa ha sido visitado por el Dalai Lama. Entonces algunos se escandalizan. Uy, ¿será que la iglesia entonces va a adoptar doctrinas de otras religiones? Porque llegó, por decir algo, un rabino judío. No, realmente eso es lo que se llama diálogo interreligioso, diferente al ecumenismo que se hace entre cristianos. El diálogo interreligioso se hace con otras religiones. Es decir, la Iglesia Católica se reúne con otras religiones para ver aquellas cosas
que los une, que son similares, y llegar a un acuerdo, acuerdos de paz, por ejemplo, para evitar conflictos entre religiones o para tener ciertas metas. Por ejemplo, una de esas prácticas que también son ecuménicas entre los cristianos es la oración. Hemos visto cómo el Papa Juan Pablo II en algún momento fue a una mezquita a orar. Lo mismo ha sucedido con el Papa Francisco, que ha tenido amigos judíos. Eso se llama diálogo interreligioso. Y de hecho el Papa Francisco ha visitado sinagogas cuando no era todavía Papa, siendo obispo de Buenos Aires, Argentina. Él visitaba a un amigo personal suyo que era judío. ¿Saben qué dijo este señor cuando se eligió a Jorge Bergoglio como papa? Dijo: no pudieron encontrar mejor hombre para ser papa. Un judío dijo eso de un obispo católico. Diálogo interreligioso. Bien, ahora, ¿con quién se hace ecumenismo? El ecumenismo lo hacemos con iglesias católicas antiguas, es decir, iglesias que son católicas, pertenecen a la comunión de la Iglesia Católica, pero son tan antiguas que mantienen ciertas tradiciones diferentes a las de la Iglesia Católica. Por ejemplo, dentro de esas tradiciones hay ciertos ritos, copto, siríaco, melalquita, y así podemos encontrar religión católica, sí, igual, pertenece a la Iglesia Católica, pero es tan antigua, y que posiblemente ha sido fundada por alguno de los apóstoles, es decir, alguno de los apóstoles viajó a ciertas regiones, Turquía y demás, y esas iglesias están en comunión con la Iglesia, pero hay siempre un diálogo ecuménico. También hacemos ecumenismo con las iglesias católicas ortodoxas. Los ortodoxos, la diferencia más grande que tienen de otras iglesias es que no se someten a la autoridad del vicario de Cristo, es decir, al Papa. Casi el 80, o me atrevería a decir el 90% de lo que ellos creen y practican es igual que la Iglesia Católica, pero mantienen ciertas enseñanzas. Por ejemplo, el hecho de no someterse al Papa ya es una de las enseñanzas más grandes que ellos no practican, y que hay una cierta división. A esto se le llama cisma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Ortodoxa perteneció a la Iglesia Católica por 1000 años. Luego de 1000 años de cristianismo, los ortodoxos hacen un cisma, se separa una gran porción de la Iglesia Católica, manteniendo una gran mayoría de enseñanza católica, pero alterando algunas otras. Con estas iglesias tenemos mucho en común, muchísimo, porque se han llegado a acuerdos ecuménicos a tal punto que un católico, pidiendo permiso al obispo ortodoxo, podría ir y comulgar en una misa ortodoxa, porque la Iglesia Católica reconoce que aquel sacramento es válido. Claro, tiene que darle el permiso el obispo ortodoxo. En el caso de un ortodoxo, para ellos es todavía más factible. ¿Por qué? Porque los ortodoxos no están en todo el mundo, solo en algunas regiones. Y un católico ortodoxo aquí en Costa Rica le va a costar encontrar una misa ortodoxa. Entonces podría recurrir a la Iglesia Católica, recibir la misa, comulgar, y la Iglesia lo permite. Esos son acuerdos ecuménicos que a través de los años se han llegado con nuestros hermanos ortodoxos. Otras iglesias con las que hacemos ecumenismo, los protestantes antiguos o protestantes de tradición antigua. ¿A cuáles nos referimos? Aquellos, por ejemplo, que tienen liturgia. Los luteranos tienen liturgia. Los anglicanos tienen liturgia.
Los metodistas tienen liturgia. Poco a poco se han ido separando de ellos algunos grupos que ya empiezan a eliminar la liturgia. Pero estas iglesias antiguas mantienen una tradición doctrinal que, aunque difiere mucho a la de la Iglesia Católica, algunas cosas se asemejan más que otros cristianos modernos. Quiero que me entiendan esta parte. Estas iglesias están más cercanas a la unidad con la Iglesia Católica que los grupitos que hoy día nacen de la nada, ¿verdad? De un pronto a otro aparecieron, alguien lo fundó y es el pastor el que dirige aquel grupo. Muy diferente. Por ejemplo, ¿recuerdan el tema de sola fe? El tema número 5 del curso. En el tema de sola fe habíamos dicho que Martín Lutero dijo que él era salvo solo por la fe. La iglesia le decía, no, nosotros somos salvos por la gracia, mediante la fe, obrando en el amor. Es decir, son necesarias las obras. Bueno, resulta que la Iglesia Católica, en un acuerdo con los luteranos modernos, hoy día, los actuales, llegaron a hacer un concordato en donde ellos rechazan la salvación por la sola fe y llegan al acuerdo de que sí, somos salvos por gracia, mediante la fe, obrando en el amor. ¿Cómo les quedó el ojo? De hecho, después de esa declaración, uno de los mayores líderes de la iglesia luterana renunció a su cargo para hacerse católico. Porque llegó al entendimiento de que si eso fue lo que ocasionó la gran división del protestantismo, ya no había un porqué continuar con esa división. Y ahí es donde se aplicó el verdadero ecumenismo, porque entonces muchos han venido a formar parte de la Iglesia Católica. Otro grupo similar, los anglicanos. Recientemente pudimos ver cómo 500,000 anglicanos le pidieron al Papa, en aquel entonces el Papa Benedicto XVI, ingresar a la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resulta que ellos venían con una tradición muy antigua. Los anglicanos tienen más de 500 años de existir. Y resulta que ellos poco a poco empezaron a ver cómo su propia iglesia empezó a abandonar la fe que traía desde hace muchos siglos. Aprobando el aborto, aprobando el matrimonio homosexual, aprobando la ordenación de mujeres, sacerdotes y obispos. Muchos llegaron y dijeron, no, ya, hasta aquí. Y terminaron pidiendo el ingreso en la Iglesia Católica, a tal punto que muchos de los sacerdotes y obispos que renunciaron a su cargo fueron acogidos por la Iglesia Católica y bajo un orden especial, siendo ellos casados, van a ser sacerdotes católicos. Claro, están en proceso de formación para que la sana doctrina permanezca. Entonces ellos van a estar en un proceso de formación durante varios años con sus familias, esposa, hijos, y van a ser sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Van a llegar a ser obispos dentro de la Iglesia Católica. Claro, se tuvo que llegar a muchos acuerdos para poder llevar a cabo esto. Bueno, esos son los acuerdos ecuménicos y esos son los grupos con los que podemos hacer ecumenismo. Pero la característica principal para que sea ecumenismo es que sea un cristiano trinitario. Eso es básico. El cristiano tiene que creer en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres divinas personas. Y agrega el Concilio Vaticano II en el documento Unitatis Redintegratio o Reintegrando la Unidad, dice, tienen que ser trinitarios e invocar a Cristo como Señor y Salvador. Eso quiere decir que hay muchos cristianos que quedan fuera del diálogo ecuménico. Con ellos
lo que tenemos que hacer entonces ya no es ecumenismo, sino que sería diálogo interreligioso. ¿Con quiénes? Cristianos no trinitarios, cristianos sectarios, con judíos, musulmanes y otras religiones. Aquí agrego los cristianos no trinitarios dentro del diálogo interreligioso. Y quiero hacer una aclaración. Cuando un testigo de Jehová toca su puerta, con un testigo de Jehová no se hace ecumenismo. El testigo de Jehová no cree en la Trinidad. Por lo tanto, con ellos lo más que podemos alcanzar es a un diálogo interreligioso. Pero dentro de cristianos, bueno, también los mormones no son reconocidos como un diálogo ecuménico, porque los mormones no son trinitarios, aunque le digan que sí. Ellos dicen que sí son ecuménicos, pero la verdad es que no son ecuménicos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la Trinidad que nosotros creemos. Para ellos la Trinidad es: el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es una fuerza divina. ¿Me explico? Pero también ellos creen que usted, si es un buen mormón, podría llegar a ser un Dios de otro planeta. Con ellos lo más que podemos alcanzar es un diálogo interreligioso. Sin embargo, la Iglesia habla de que hay un diálogo interreligioso verdaderamente y con esto sí se puede hacer, judíos, musulmanes. ¿Cómo? Porque la mayoría creen que el musulmán es un criminal, alguien que se pone una bomba en el pecho y explota con un avión. Pero esa no es la realidad de todos los musulmanes. La mayoría de musulmanes son personas pacíficas, aunque el Corán tiene ciertas doctrinas agresivas, pero nada distinto a lo que también podríamos, por ejemplo, encontrar en la misma Sagrada Escritura. Hay batallas en la Sagrada Escritura, pero el Corán tiene un pequeño defecto, que el Corán sí manda a yihad, ¿verdad?, a los que no son de su religión, ¿verdad?, o a los que apostaten. Pero con los musulmanes tenemos muchas cosas que nos unen, aunque usted no lo cree, y a veces llego a pensar que pareciera como que hay más cosas que nos unen con los musulmanes que con algunos cristianos sectarios. Ellos aman a la Virgen María. ¿Sabía usted eso? El Corán habla bellezas sobre la Virgen María, aunque usted no lo crea. El Corán dice que ellos son hijos de Abraham. Es decir, para ellos también los primeros libros del Antiguo Testamento son parte de su tradición, solamente que ellos tienen su propia traducción del Antiguo Testamento y hay algunas cosas que no empaginan con la traducción judía o judeocristiana. Pero resulta que el musulmán cree ser hijo de Abraham por descendencia de Ismael. Recuerdan que a Abraham se le dice que de él también saldrá un gran pueblo. La otra religión más grande del mundo son los musulmanes. Y así como se le prometió un gran pueblo por medio de Isaac, por medio de Ismael también. Pero dice que los hijos de Ismael serán feroces y contendrán con los hijos de Isaac. Por eso tantos problemas, ¿verdad? Se cumple la profecía. Y resulta que con los musulmanes hay otras cosas. Por ejemplo, ellos ven a Jesús como un profeta, no como lo vemos nosotros, como Dios. Ellos lo ven como un profeta inferior al profeta Mahoma, que es, ¿verdad?, de donde ellos nacen, ¿verdad? Mahoma es el fundador del Islam. Y del Islam, bueno, se derivan otro montón de grupos. Ahora sí, vamos una vez más al ecumenismo. ¿Qué nos une con estos cristianos? Bueno, número uno, la Sagrada Escritura, la Biblia. Número dos, la oración y, por supuesto, el Espíritu Santo. Son cosas que nos unen con cristianos no católicos que las practican. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración y, por supuesto, la acción del Espíritu Santo.
El amor a Dios y el amor al prójimo son otras dos cosas que nos unen muchísimo a los hermanos cristianos de otras comunidades. La protección de la familia y la vida es algo que nos está uniendo hoy día muchísimo. En Costa Rica especialmente hay todo un diálogo ecuménico entre las religiones cristianas y la Iglesia Católica cuando se trata de defender la familia. ¿Qué nos separa? Diferentes doctrinas, diferente interpretación bíblica y la autoridad que nos rige. Para ellos la autoridad es bíblica, aunque realmente es el pastor. Pero digamos, dejémoslo ahí como que fuera bíblica. Pero una de las mayores cosas que nos separa es la interpretación de la Biblia, porque la Biblia no debería de separar a nadie. La Biblia es la misma, exceptuando por el tema del canon bíblico, que ya lo dimos, ¿verdad? El tema número, ¿qué? 4. El tema número 4 del canon bíblico. Todos los demás libros de la Sagrada Escritura son los mismos que tienen nuestros hermanos evangélicos. La Biblia debería de ser más bien la fuente de unidad primordial con nuestros hermanos, porque desde ahí partiría el diálogo. Pero el problema está en la interpretación. Y ya vimos que 2 de Pedro 1:20 dice que la Biblia no es para interpretación personal. Lo mismo dice 2 de Pedro 3:16. La Biblia no es para interpretación personal. Pero bueno, esta es una de las cosas que nos separa. Y por supuesto, la causa número 1 de la división en el cristianismo son nuestros pecados. De ambas partes. Pecado de soberbia por no querer someterse a la autoridad y los pecados que nosotros como cristianos católicos hemos cometido y que muchas veces escandalizan a los hermanos no católicos. Siempre que alguien me habla de que se separó de la Iglesia Católica, la mayoría piensan, ¿y cuáles fueron las doctrinas por las que usted se separó? Yo no. Yo siempre que inicio un diálogo con un hermano, yo le pregunto, ¿quién te hizo daño? Algunos admiten, sí, un sacerdote me trató mal, me habló mal, una monja en donde yo estudiaba resulta que era amargada y fue un mal ejemplo, o hasta un ministro extraordinario de la Santa Comunión tenía una doble vida, andaba entregándole la comunión a los demás, pero resulta que en su casa era una desgracia. Y también nosotros como cristianos católicos, resulta que en nuestro vecindario hablarán bien de nosotros, nos verán como cristianos ejemplares, o más bien hablarán mal porque causamos que hablen mal, porque la gente siempre habla mal, dicen por ahí. Pero una cosa es que usted le dé pretexto para que hablen mal de usted como cristiano. El pecado es la causa número 1 de la división y la vida. Si alguna vez un sacerdote, una religiosa o un católico le ha hecho daño o ha cometido un error, recuerde que somos frágiles, somos pecadores, nos equivocamos igual que usted. Ahora, nosotros también, como católicos, sabemos que nuestros hermanos no católicos se equivocan igual que nosotros, cometen pecados igual que nosotros. Bueno, como católicos ecuménicos, estamos llamados a perdonarles. ¿Se equivocó? Le perdono. Pero también, recuerde que nosotros nos equivocamos. Perdónenos. Desde allí se empieza el verdadero ecumenismo. Desde el perdón de nuestras faltas. Porque si lo que vamos a convertir el ecumenismo es en un tomarse de las manos y cerremos los ojos a las diferencias, ahí sí tenemos un grave problema.
que es el ecumenismo que muchos han querido practicar. Es decir, no importa que otra iglesia crea en el aborto. Si resulta que vamos a orar juntos, no, un momentito, está bien, oremos juntos, pero también hay que ver aquellas cosas que nos separan. Hay que ver las diferencias. El verdadero ecumenismo busca la unidad en el amor y en la verdad. Esto es importante porque ciertamente yo tengo que tener caridad con el hermano, con el cristiano de otra denominación, pero no significa por eso que voy a sacrificar la verdad de Cristo. Una vez más, el ecumenismo busca la unidad en el amor y en la verdad. Si usted cree que todo es puro amor y no importa la verdad, hay un problema grave. Eso no es ecumenismo. A eso la Iglesia le ha llamado irenismo. ¿Qué es el falso irenismo? Es una palabra griega muy antigua que significa paz, pero una paz superficial, es decir, en apariencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como esas familias que delante de la gente se dan la mano y sonríen, pero entran a su casa y es un puro pleito. No, el verdadero ecumenismo busca acuerdos, busca llegar a la verdad, porque dice nuestro Señor Jesucristo que la verdad nos hará libres. Así es que tenemos que buscar la verdad. ¿Qué dice la Iglesia sobre el ecumenismo? Vamos a leer un texto del documento Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. Dice lo siguiente, al puro inicio: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha puesto el Concilio Vaticano II. Cristo funda una sola y única iglesia. Sin embargo, son muchas las comunidades cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se profesan discípulos del Señor, pero piensan de modos distintos y siguen distintos caminos, como si Cristo mismo estuviera dividido. Primera de Corintios 1:13. Tal división está abiertamente en contra de la voluntad de Cristo y es un escándalo para el mundo y perjudica la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. La Iglesia reconoce a través del documento oficial sobre ecumenismo que hay muchas iglesias que pretenden ser la iglesia de Cristo, pero todas con un pensamiento diferente. Ahora bien, la iglesia también deja algo claro, y es que Cristo ha fundado una única iglesia. Una, no muchas. Hay algunos que dicen, uy, es que decir eso es poco ecuménico. No, porque es la verdad. La iglesia tiene que decir la verdad. Y entonces tiene que decir que Cristo ha fundado una iglesia y que esa iglesia es la Iglesia Católica.
Ahora bien, reconoce la Iglesia que existen otros cristianos. Eso sí lo hace la Iglesia. La Iglesia entiende que hay otras comunidades cristianas. Vamos a ver entonces a continuación sobre esas iglesias y qué dice la Iglesia Católica. Pero antes vamos a hacer referencia a varios textos bíblicos. Ya los hemos visto antes. ¿Por qué? Porque hablan de la unidad de la Iglesia. Hemos dicho que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Será que Cristo quería la unidad en su Iglesia? ¿Fue algo deseado por nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver. En Juan, capítulo 17, versículo 21, el Señor, en oración, oiga, esta es la oración más ecuménica que pudo haber hecho el Señor. Y oiga lo que pide el Señor: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Noten algo. El Concilio Vaticano II dice que esta división es un escándalo para el mundo y está impidiendo la causa del Evangelio en todo el mundo. Porque el Concilio Vaticano II dice que la división del cristianismo es un escándalo e impide la propagación del Evangelio en el mundo. Muy sencillo, porque para que el mundo crea que Cristo ha sido enviado por el Padre, tiene que verse la unidad entre los cristianos. El grave error y pecado de la Reforma Protestante fue la división. No sin culpa de las dos partes. Óigalo bien. No sin culpa de las dos partes. Tanto nosotros como pueblo católico, como ellos al haberse separado. Por causa del pecado en el hombre. Ahora bien, Cristo quiere unidad. Y es por eso que la Iglesia aboga por la unidad en el cristianismo. Cuando la Iglesia quiere hacer ecumenismo entre los cristianos, lo hace alrededor del altar. Por eso es que nuestro ecumenismo se hace con iglesias católicas antiguas, ortodoxas y algunos grupos que todavía creen en la presencia real de Cristo Eucaristía. ¿Es ecumenismo con grupos sectarios? No. Aquí en Costa Rica hay un verdadero ecumenismo, se está practicando un verdadero ecumenismo. No. Lo que aquí se practica es proselitismo del católico hacia el evangelismo. Si a usted le vienen diciendo que van a acogerlo en su iglesia, en una iglesia no católica, porque son muy ecuménicos, lo que quieren es sacarlo usted del seno de la iglesia católica. Esa es la realidad. Aunque le digan que no. Esa es la estrategia. Ahí no hay un verdadero ecumenismo. Ahora vamos a ver ciertas características para que haya un verdadero ecumenismo. Otra cita bíblica, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra de Dios. Claro, cuando Cristo venga, habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Pero si la iglesia de Cristo es la iglesia católica, desde ya se tiene que regir por un solo rebaño y un solo pastor. Por eso decimos que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque él representa a Cristo aquí en la tierra. Cristo en el cielo gobernando la iglesia. El Papa en la tierra gobernando el único rebaño de Cristo. Único. No hay muchos, solo uno. De ella se han desprendido las demás iglesias cristianas. De ella, de la iglesia católica. Todo grupo no católico ha nacido del seno de la iglesia católica. En cierta forma, siguen siendo hijos de la iglesia. Y la iglesia los ve así, como hijos. Solo que en las familias hay hijos de todo tipo. Hay hijos que escuchan a su padre. Y hay hijos que son desobedientes. Hay hijos que se han escapado de la casa. ¿Sí o no? Se han ido. Ya no soy tu hijo. Y el papá que es amoroso, yo sigo siendo tu padre. Algo así. Somos una familia. Oikoumene, casa habitada, la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Sobre la unidad y la necesidad de una unidad. Todo cristiano, católico o no católico, está llamado a la unidad. A ser una sola iglesia. Y dice Efesios 4, versículos 3 al 6, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, es decir, una sola iglesia y un solo espíritu, como una en la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, no muchas doctrinas, no muchas creencias, sino una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Palabra de Dios. Todos los cristianos debemos de buscar la unidad. ¿Por qué? Porque si creemos en la Sagrada Escritura y es algo de lo que nos une, somos llamados por Cristo y por la Iglesia a buscar siempre la unidad. Siempre. Tenemos que buscar la unidad. Bueno, vamos a ver entonces qué dice la Biblia de las divisiones. ¿Son buenas las divisiones en el cristianismo? Por supuesto que no. En 1 Corintios 1:10 dice: les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, el cristianismo a nivel mundial debería de tener una sola doctrina, no muchas, solo una. Y si nos basamos en la Biblia, todos deberíamos de pensar lo mismo. Si la iglesia de Cristo es una sola, ¿por qué existen tantos cristianos que creen cosas diferentes? Ese es el grave escándalo del mundo. La gente no sabe en qué creer. Para que el mundo crea, la iglesia tiene que ser una. Y es la división en la iglesia la que provoca que la gente no quiera creer en Dios. Romanos 16:17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado
con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Palabra de Dios. Aquí en Costa Rica no hay un verdadero ecumenismo. Me atrevo a decirlo. Aquí lo que hay es un proselitismo de católicos que terminan yéndose a la iglesia evangélica. Eso no es ecumenismo. Entiéndalo. Hay gente que anda provocando divisiones. Mucho cuidado, católico. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que se sale del seno de la iglesia católica para ir a otra iglesia, porque, oiga la frase, es que en cualquier lugar se alaba a Dios. En todas las iglesias está Dios. ¿Suena muy bonita la frase? Sí, yo creo que de cierto modo es cierto. Dios puede estar en todo lado, en toda iglesia, pero no en toda iglesia hay unidad. Y Cristo lo que quiere es la unidad de los cristianos. Mucho cuidado. ¿Qué dice Jesús de otros grupos? Ahora sí me voy a poner un poquito más ecuménico. En Lucas 9:49 dice, en ese momento, Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar demonios fuera. Y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Vean lo que Jesús le responde, versículo 50. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra de Dios. ¿Ve? Jesús era muy ecuménico. Jesús fue ecuménico. Jesús veía a otros cristianos que no lo estaban siguiendo junto con los apóstoles. La iglesia apostólica. Esta, la iglesia católica. Y Juan ve a otros que están expulsando demonios en nombre de Cristo. ¿Han visto gente sacando el pisuicas en otras iglesias no católicas? Sí. Ah, bueno. Imagínese eso. Y dice que Juan le dijo que no lo hicieran porque no lo seguían a Jesús en la iglesia apostólica, en donde estaban los apóstoles. Jesús les dice, no se lo impidan, déjenlos. Es decir, están predicando a Cristo, porque vamos a impedir que prediquen sobre Cristo. Están ayudando a personas enfermas o que tienen problemas de familia, de salud, espirituales. ¿Por qué se lo vamos a impedir? No. Pero, es que siempre hay un pero. Oiga lo que dice. No se lo impidan, porque si no, ¿qué dice? Están contra ustedes, están con ustedes. Ah, punto y aparte. Es que sí, hay iglesias cristianas que hacen todo esto, pero están contra la iglesia apostólica. Están atacando a la iglesia apostólica. Cuidado. Es que queremos ver todo como, ¿verdad?, como muy bonito. Tomémonos de la mano, pero resulta que estos hermanos, yo conozco grupos que se dicen ser ecuménicos. Y resulta que cuando se va a hacer una reunión ecuménica en un salón católico, porque como la iglesia católica tiene buenas instalaciones, entonces sí, la reunión hagámosla en la iglesia católica. Los hermanos no católicos le han dicho a los católicos, pero para que usted me respete a mí, tienen que quitar las imágenes. Y
hay católicos que han llegado a esconder las imágenes porque son muy ecuménicos. Eso no es ecumenismo. Porque sí, yo respeto el hecho de que usted no comparta lo de las imágenes, pero ahora usted me tiene que respetar mi fe y dejarme tener las imágenes. Y el católico que es muy ecuménico ya no hace oraciones repetitivas. Eso no es ecumenismo. Si el otro hermano está pidiendo respeto, él tiene que respetarlo usted. ¿Qué es lo que sucede? Que el católico es muy light y no le importa si le quitan el crucifijo, si le quitan la imagen de la Virgen María, si no tiene que orar como oramos los católicos. Muy light. La Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre el ecumenismo y nos dice el numeral 816. Esto lo recalca la Iglesia Católica una y otra vez. Todo documento ecuménico que usted se encuentre de la Iglesia Católica va a recalcarle que hay una sola iglesia y que esa iglesia es la Iglesia Católica. Si usted dice ser ecuménico y no ha leído Unitatis Redintegratio, no ha leído Ut Unum Sin del Beato Juan Pablo II, o no ha leído el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 816 en adelante, no sabe todavía lo que es ecumenismo. Dice el numeral 816, la única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Esto lo toma el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 8 de la Lumen Gentium. De hecho, cuando la Iglesia empieza a hablar de ecumenismo, lo primero que dice es, como ya explicamos toda la doctrina católica, en la Lumen Gentium se habla montones de la Iglesia, y habla de que la Iglesia fundada por Cristo, el primado de Pedro, sus sucesores, los obispos, ¿no? Todo. Entonces, a partir de esto, podemos hablar de ecumenismo. Antes no. Ahora bien, continúa el párrafo B del numeral 816. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explica: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico, presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir la Iglesia? La Iglesia, cuando ha hablado de ecumenismo, y esto es lo que yo quiero que quede claro, el problema que se dio con el ecumenismo es que la gente lo malinterpretó y creían que lo que la Iglesia estaba diciendo era: da lo mismo que usted sea de aquí o que sea de allá, no importa, mientras usted le ore a Dios todo está bien. Gravísimo error. La Iglesia nunca dijo eso. Vean lo que estoy leyendo. Son documentos que tienen más de 50 años. La gente malinterpretó el ecumenismo y creyó que todo era: agárrense de las manos. No. Lo que la Iglesia quiere con el ecumenismo es que todos los cristianos
lleguen a la plenitud de la verdad que Cristo le ha dado a la iglesia. Las demás iglesias deben incorporarse a la iglesia de Cristo. Ahora bien, y quiero concluir con esta parte, la iglesia reconoce que no es culpa de nuestros hermanos de hoy día la separación de hace 500 años. Ellos están naciendo en comunidades no católicas y a ellos nadie les dijo la verdad. Como nadie les dijo la verdad, no son culpables del pecado que cometieron otros. Entonces la iglesia dice que como bautizados han recibido la gracia sacramental y por ser bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, entonces son hijos de la iglesia. Aunque imperfectamente unidos, siguen siendo parte de la iglesia. Por eso la iglesia los acoge, los abraza, los recibe y les da el honor de llamarse hijos de Dios y hermanos en Cristo de cada uno de nosotros. Si hay algo que la iglesia ha hecho bien es enseñarle al católico a amar al hermano no católico. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez usted ha escuchado que un sacerdote le diga, odia a los evangélicos? ¿Verdad que no? Nunca, jamás. Si hay algo que yo siempre vi fuera de la iglesia católica, es que el católico nunca desprecia al hermano no católico. Eso es bueno, eso es aplaudible. Ahí se ve el verdadero amor al prójimo. Pero hay un problema. Y quiero que usted ponga los pies bien puestos en la tierra. Allá afuera, a nuestros queridos hermanos, no se les enseña eso. A ellos se les enseña que el católico, por ser católico, tiene un pie más puesto en el infierno que en la tierra. No todos, yo no puedo aquí generalizar, pero lamentablemente la gran mayoría, cuando lo ve usted con un crucifijo, con un rosario, con una imagen, lo que piensa es usted es un idólatra y por lo tanto está en el infierno. Eso es lo que sucede. Yo no quisiera tampoco crear en ustedes un desprecio al hermano no católico, jamás. Si algo yo tengo es que cuando yo puedo hablar con un hermano no católico, trato de darle a conocer el amor que a mí me enseña la Iglesia Católica para con él. Y a través de ese amor para con él, también le digo la verdad. No me quedo callado, no, porque hay que buscar el amor y la verdad para que haya un verdadero ecumenismo. Y ya con esta finalizo. La Iglesia Católica le ha heredado a los hermanos no católicos todo lo que tienen. La Sagrada Escritura fue heredada por la Iglesia Católica. La oración, la práctica de la oración, ya era parte de la Iglesia Católica antes de que existiera el protestantismo. Es herencia católica. Cada una de las virtudes que podemos encontrar fuera de la Iglesia Católica también están en la Iglesia Católica. De manera que, por eso la Iglesia dice que en la Iglesia están todos los medios de salvación que Cristo ha instituido. Ahora bien, ¿puedo encontrar medios de salvación fuera de la iglesia? Sí, claro que sí. La misma palabra de Dios que han heredado de la iglesia es un camino para encontrar la salvación. Lo mismo sucede con la oración, las buenas prácticas de las obras, todo eso, ellos en alguna forma lo han heredado de la Iglesia Católica. Pero quiero concluir con el numeral 821, que son las normas para hacer ecumenismo. Dice el numeral 821, para responder adecuadamente a este llamado, el llamado ecuménico, se exige una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor. ¿A qué se refiere? Continúa diciendo, llevar una vida más pura según el Evangelio. Porque la infidelidad
de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Es decir, el pecado ha sido el mayor tropiezo para la unidad del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la iglesia? Es decir, usted y yo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Renovarse en el espíritu. ¿Para qué? Para empezar a vivir una vida de fidelidad a Cristo. Una vida de santidad. Número 2, la oración en común. La oración es el alma de todo el movimiento ecuménico. Si se tratara solo de nuestro intelecto, de nuestra facilidad para explicar la doctrina católica, no hacemos nada. Yo sé lo que es hablar por durante años con un hermano evangélico y que no se convierta. Y sé lo que es decirle 4 palabras a otro y que se convierta. Porque no es por nuestra fuerza, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra voluntad, sino que es el Espíritu Santo el que toca y abre los corazones para que aquella persona acoja la unidad de la fe. Primero es la oración. Hay una frase, no recuerdo el santo, que decía: antes de hablarle a los hombres de Dios, háblale a Dios de los hombres. Es decir, no es todo lo que yo le diga al hermano sobre Dios, sino todo lo que yo le diga a Dios para que el hermano conozca, viva esa fe. Número 3, el fraterno conocimiento recíproco. Si usted no conoce lo que cree el hermano, no va a poder entenderlo para explicarle la fe. Claro, está en nosotros entonces explicarle eso que nos separa. Hay que conocerse mutuamente, preguntarle, ¿en qué cree usted? 4, la formación ecuménica de los fieles, lo que estamos haciendo hoy aquí, y especialmente de los sacerdotes. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano II a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Formación. Si no sabemos lo que es ecumenismo, no podemos practicar ecumenismo. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Mucha atención. El diálogo es entre ¿quiénes? Profesionales de la fe. Gente que sabe lo que conoce la iglesia. El diálogo es entre los teólogos. Habla de los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias. Pero una cosa es un encuentro y otra cosa es un diálogo. Si usted no conoce la fe, no ha profundizado en la fe, no puede tener un diálogo verdaderamente ecuménico. Y luego, la colaboración entre los cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres, es decir, la caridad. Otra de las cosas que más nos une a los hermanos separados es cuando buscamos ayudar al más necesitado. Ahí practicamos un verdadero ecumenismo. El ecumenismo es el diálogo que tiene la Iglesia Católica para hacer posible que a través de la sensatez, de la fraternidad, de la caridad, se quiten una serie de asperezas, se quiten prejuicios, para que así ese diálogo en armonía y en Cristo Jesús, estas personas que se salieron de la Iglesia Católica reconsideren su postura, asuman nuevamente la enseñanza de la Iglesia Católica y vuelvan a la casa, ¿no?, de la cual salieron.
El Gran Jubileo del año 2000, Roma, Basílica de San Pablo Extramuros, apertura de la Puerta Santa. Unidos en la oración, sostenidos por la fuerza del encuentro, el Papa de Roma, Juan Pablo II, el metropolita ortodoxo Atanasio, el arzobispo anglicano George Carey, abren a 6 manos la que será definida como la puerta del ecumenismo. Es el signo tangible de un camino ecuménico iniciado muchos años antes. El camino ecuménico parte de 2 eventos históricos: el Concilio Ecuménico Vaticano II y el extraordinario encuentro en Tierra Santa entre el Papa Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. 11 de octubre de 1962 es el viento del concilio, el concilio del Papa Juan. 2.778 los participantes. Han sido invitados y asisten a los trabajos ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangélicos, cuáqueros, metodistas. Incluso 2 observadores de la Iglesia de Moscú. Es el primer encuentro desde los siglos de los cismas. La Basílica de San Pedro no había acogido nunca algo similar. Es el signo tangible de una iglesia que quiere realmente superar las antiguas hostilidades, divisiones e incomprensiones. Dice el Papa Juan: nuestra mirada a veces buscaba a tantos hijos y hermanos. Al ver a vuestro grupo, vuestras personas, vuestra presencia fue para mí motivo de consuelo. ...5 y 6 de enero de 1964. En Jerusalén, Pablo VI, el sucesor de Papa Juan XXIII, encuentra a Atenágoras I, patriarca ecuménico de Constantinopla, primado de honor entre los 9 patriarcas de la Iglesia Ortodoxa. Se reanuda una relación después de casi 1000 años. Es también el inicio de un diálogo con 450 millones de hermanos separados. Esperamos que estos inicios produzcan buenos frutos, que la semilla germine y madure. Recibid ahora mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo. El primer signo fundamental e imprescindible de estos tiempos es el decreto conciliar Unitatis Redintegratio. Es promulgado el 21 de noviembre de 1964 con 2.137 placet y solo 11 non placet. De hecho, es el acto oficial con el que inicia el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica, la cual abandona su tradicional postura de espera del retorno de los no católicos a su seno y declara que se compromete a la restauración de la unidad entre todos los cristianos. No solo, el decreto Unitatis Redintegratio sostiene: los que creen en Cristo y recibieron debidamente el bautismo están en una cierta comunión con la Iglesia Católica, aunque imperfecta. Los católicos, además, deben saber reconocer y apreciar los valores auténticamente cristianos presentes en las otras iglesias. En Unitatis Redintegratio se reconoce oficialmente por primera vez la validez del movimiento ecuménico ya existente fuera de la Iglesia Católica. Considera también el ecumenismo como el fruto de una verdadera conversión de la Iglesia y pide el compromiso de los católicos mediante el estudio, la información y la oración para crecer en el conocimiento de los no católicos. En el decreto se reconoce además que las separaciones y algunas divisiones se realizaron no sin culpa de ambas partes. El mismo Pablo VI dice: si en algo somos culpables de esta separación, pedimos humildemente perdón a Dios.
El directorio ecuménico reconoce, entre otras cosas, la plena validez del bautismo, conferido en las otras iglesias y comunidades eclesiales. Recomienda la oración común y permite a los católicos que no tengan la posibilidad de hacerlo en su propia comunidad, escuchar la misa y recibir la Eucaristía en una iglesia ortodoxa, confesarse con un sacerdote ortodoxo, compartir lugares de culto con sacerdotes, ministros y comunidades que no están en comunión plena con la Iglesia católica y que se encuentran necesitados. Luego, otra etapa histórica. El 20 de mayo de 1995, Juan Pablo II firma la encíclica Ut Unum Sint, la primera encíclica sobre el ecumenismo. El Papa hace plenamente suyo el espíritu ecuménico que había guiado a Juan XXIII y a Pablo VI. Este espíritu se puede expresar en la actividad de buscar lo que nos une en vez de lo que nos divide. Juan Pablo II recuerda con fuerza que la Iglesia se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica. Por último, Juan Pablo II, como lo hizo en su momento Pablo VI, reconoce que el ministerio del obispo de Roma, el signo visible y la garantía de la unidad, constituye una dificultad para la mayoría de los demás cristianos. Por tanto, la encíclica concluye exhortando a los pastores y teólogos de nuestras iglesias para que busquemos, por supuesto, juntos, las formas con las que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y de amor reconocido por unos y otros. Questo grito che ho sentito in Bucarest durante la mia visita. Unitate, unitate. Este grito que escuché en Bucarest durante mi visita resuena como un fuerte eco. Unitate, unitate, gritaba el pueblo reunido durante la celebración eucarística. Todos los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, evangélicos, todos gritaban juntos, unitate, unitate. Gracias por esta voce consolante. Gracias por estas voces consoladoras de nuestros hermanos y hermanas. Tal vez también nosotros podemos salir de esta basílica gritando como ellos. Unidad, 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 unidad. Unity. Unity. Thank you. 2 meses después, el 12 de marzo del año 2000, otra jornada histórica. Basílica de San Pedro, liturgia del perdón. Toda la Iglesia Católica, en oración con el sucesor de Pedro, pide perdón, de rodillas, delante a Dios. Dice Juan Pablo II, con gran inspiración, como sucesor de Pedro, pido que en este año de misericordia, la Iglesia se arrodille delante de Dios e implore el perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Y concluye, perdonamos y pedimos perdón. Entre los pecados por los que se ha pedido perdón figuran los que han perjudicado la unidad del cuerpo de Cristo, minando la unidad de los cristianos. Llegamos, pues, al final de nuestro viaje. Sabemos que esta es solo la etapa más reciente. Es el puerto momentáneo del largo camino ecuménico que zarpó aquel 21 de noviembre de 1964 con la promulgación del decreto Unitatis Redintegratio, y que se ha convertido con el tiempo en la vía maestra hacia la unidad de todos los hermanos en el nombre de Cristo. La unidad por la que Cristo mismo oró. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.